vamos a partir usando Nearpod para hacer un resumen de lo que vieron, de lo que leyeron, ir aclarando algunas dudas y de ahí partir y darles las indicaciones para la clase que viene. Sí, profe. Ya, entonces nos vamos. La idea de esto, chicos, es un pequeño resumen de la semana que pasó y vamos a ver cuánto aprendimos de esta materia que vimos, ¿ya? Y tienen que estar atentos, van a ir apareciendo en su pantalla una serie de actividades que iremos resolviendo primero cada uno en su pantalla para luego comentar los resultados. Y ahí pueden ser cualquier cosa, preguntas de selección múltiple, parejas, preguntas abiertas, tablero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer la primera actividad, que es busca los pares, ¿ya? Los que no han podido ingresar por alguna razón o circunstancia no van a ver nada de la actividad porque solo van a ver a sus compañeros cuántas coincidencias y cuántos intentos tienen, ¿ya? Van a tener tiempo, 3 minutos. La idea, chiquillos, es que busquen los pares de lo que tenga relación una cosa con la otra. ¿De acuerdo, chicos? ¿Están listos o no? Ya, vamos, 3 minutos. Está súper fácil, chicos, así que denle nomás. Vamos con ganas. 3, 2, 1. Ya. ¿Por qué les pongo tiempo, chicos? Porque estas cosas que yo les puse acá de pares fueron súper simples. Ya, vamos a ver los pares. ¿Cuáles eran los pares? El paciente debe ingresarse a la unidad y hacer el ingreso de enfermería. Eso era el preoperatorio, ¿no es cierto? Cuando uno ingresa al paciente, le hace una breve anamnesis de la historia clínica y todo lo demás. No te preocupes, Paloma, yo sabía que del celular se les iba a quedar pegado. Y eso es en el preoperatorio, o sea, cuando el paciente llega, generalmente, no sé, pues ahora, antiguamente se hospitalizaba en el día anterior a la cirugía, ahora se hospitalizan un par de minutos antes, ¿ya? Y uno tiene que hacerles el ingreso de enfermería, le asignan una cama, una sala, una habitación, ¿no es cierto? Y eso es parte del preoperatorio. ¿Dudas con ese par? Ya, sigamos. Se deben chequear las condiciones del paciente poniendo énfasis en la respiración y en lo neurológico. ¿Dónde se hace eso? En el postoperatorio inmediato. ¿A qué se le llama postoperatorio inmediato? ¿O a qué unidad, chiquillos? ¿Cómo se llama la unidad donde se hace el postoperatorio inmediato? Levantando la mano. ¿Recuperación de anestesia? Recuperación. Bien, Byron. Levante la mano, sí. Ya. Vamos. Perdón. No se preocupe. Evaluación de globo vesical y levantada precoz. Postoperatorio inmediato. ¿Ya? Se supone que cuando el paciente sale de pabellón ya tiene que haber orinado al menos una vez o haber descartado el globo vesical, ¿ya? Y recién ahí se puede ir a la sala, que sería el postoperatorio inmediato, que dura las primeras 24 horas después de operado, ¿ya? Por lo tanto, en la sala, aunque el paciente haya orinado, ¿ya? Igual tenemos que estar evaluando el globo vesical, porque puede ser que el paciente haya orinado en recuperación, pero por rebalse. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estar atentos al globo vesical. Además, cuando se usa anestesia regional, ¿ya? Generalmente lo que más cuesta es que el paciente recupere la sensibilidad para orinar. Por lo tanto, una de las cosas que uno tiene que estar evaluando permanentemente para que el paciente se pueda levantar es si es que puede orinar o si tiene sensibilidad para orinar y si es que tiene sensibilidad en las extremidades inferiores. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Avancemos. Se considera una unidad de alta complejidad. Y aquí podrían haber sido dos opciones, pero en realidad la que estaba intencionada era la unidad de recuperación, ¿ya? Porque el pabellón en realidad no se considera como de alta o baja complejidad porque puede haber pabellón de cirugía menor y pabellón de cirugía mayor,
¿ya? ¿Por qué se considera una unidad de alta complejidad? Porque cuando un paciente llega a recuperación, el paciente prácticamente llega inconsciente, ¿ya? La nueva, las nuevas normativas de anestesia piden que el paciente despierte en pabellón, o sea, las dosis de anestesia se dan para una cierta cantidad de horas que dure la cirugía, y cuando el cirujano ya está prácticamente suturando al paciente, el paciente debiera estar despertando, pero eso es todo lo que vamos a tener de parte del paciente. No hay una conexión neurológica, digamos, como si fuera un paciente despierto, ¿no es cierto? O sea, necesita apoyo y evaluación constante. Por lo tanto, se considera como una unidad de alta complejidad, donde uno como enfermera debiera tener a cargo entre 4 a 6 pacientes. Ya. Deben realizarse pausas de seguridad. La clase pasada conversamos de las pausas de seguridad, yo les explicaba más o menos cómo se hacía, y les dije que durante todo el proceso quirúrgico hay, digamos, como checks de seguridad, pero donde se hacen las pausas de seguridad antes de empezar a operar, durante la operación y al terminar la operación y sacar al paciente a recuperación es en el intraoperatorio. Si alguien quiere revisar algo más en relación a las pausas de seguridad, en el canal de YouTube mío hay un video que habla de las pausas de seguridad, cómo se hacen, por qué y para qué sirven, digamos, cuál es la función. ¿Ya? Paciente sale despierto, pero aún no está en condiciones de irse a sala. Está clarito, ¿no es cierto? Cuando el paciente sale de pabellón, debiera salir al menos despierto, que no es lo mismo que consciente, ¿ya? Consciente o conectado, pero tiene que salir despierto desde el pabellón a el postoperatorio inmediato, que sería la unidad de recuperación. Paciente despierto o adormilado, signos vitales estables, orina positiva, con eso, ¿no es cierto?, uno habitualmente da la salida de la unidad de recuperación. Son parámetros que usted tiene que medir para poder decir este paciente está en condiciones de irse a sala. Si ustedes me preguntan el tiempo, va a depender del tipo de cirugía y va a depender del tipo de anestesia utilizada. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es muy importante estar pendiente del paciente, valorar cada momento, porque una vez que el paciente esté despierto o esté medio adormilado, pero tenga signos vitales estables y haya orinado, eso es indicativo de que puede salir de la sala de recuperación. Evaluación de riesgos como cardiopatía, diabetes, tipo de anestesia a administrar, es la evaluación preanestésica. Y esta evaluación preanestésica, lo ideal es que lo haga el anestesista que va a dar la anestesia antes de entrar a pabellón. Generalmente los pabellones tienen una sala de preparación donde está el anestesista y lo examina, lo evalúa, le mide, ¿no es cierto?, el tamaño del cuello, le mide, ¿no es cierto?, generalmente le piden o sea, contrastan los exámenes, evalúa los riesgos de cardiopatía, etcétera, etcétera, para poder determinar qué tipo de anestesia y qué dosis de anestesia se le va a administrar. También en la evaluación preanestésica habitualmente se les deja lista la vía venosa, y la vía venosa ya habitualmente no se pone en sala, sino que se pone directo en pabellón. No tiene ventanas y sus paredes deben ser lisas, corresponde al pabellón o quirófano, eso lo vimos la semana pasada. Lavamanos de pedal se ubica, ¿no es cierto?, en la sala de preparación médica. Para los que no conocen, hay unos lavamanos especiales, los más antiguos son de pedal, que se activan con los pies, y los más nuevos son con sensores, ¿no es cierto?, que uno pasa la mano así, o pasa la mano así, no sé si se alcanza a ver, pero así o así, de alguna manera, y funciona el chorro del agua. Ya, lo mismo con los jabones. Y esa sala de preparación está justo antes de entrar al pabellón, al quirófano. Los pasillos de circulación interna y externa restringida es el servicio de pabellón, que es la unidad completa, ¿ya?, que tiene un pasillo de circulación externa para todo lo que es sucio, ¿ya?, y todo lo que es limpio,
se circula por el pasillo de circulación interna y la circulación de esta unidad es restringida. Ya. ¿Cómo quedaron con esta primera actividad, chiquillos lindos? Vamos a ver un pequeño video que en realidad es un poco antiguo, del año 2012, pero es más o menos para que ustedes vean cómo son los pabellones quirúrgicos por dentro para los que no los conocen y algunas cosas interesantes que van diciendo en el video, ¿ya? Denme un segundo para compartir el sonido. Ya, ustedes me dicen, por favor, con un dedito para arriba, dedito para abajo, si se escucha. ¿Vamos? ¿Están listos o no, chicos? Así lucen los nuevos pabellones quirúrgicos del Hospital San José de Coronel, con moderno equipamiento, nada que envidiar a otros recintos de salud. La construcción se concretó gracias al aporte de la empresa privada North Skok y el Servicio de Salud Concepción. El recinto cuenta con 2 pabellones de mediana complejidad y uno de procedimientos menores, los que desde el año pasado están a disposición de los pacientes de la ciudad. Legrados e histerectomías son algunas de las operaciones que se realizan en esta área. Mira, nosotros el año 2011 realizamos alrededor de 60 histerectomías en el año, ¿ya? Eso nos da un promedio más o menos, estamos haciendo unas 2 histerectomías a la semana. Cada procedimiento tiene su protocolo. La duración de las intervenciones dependerá del estado del enfermo. Por ejemplo, una cirugía de vesícula se puede demorar entre 30 a 90 minutos. Los legrados, en cambio, no superan los 15. En cambio, una histerectomía, extracción del útero, puede extenderse por hasta 2 horas. Pero ¿son las grandes operaciones las más complejas? Cualquiera podría decir que la cirugía es de vía biliar, pero la cirugía de vía biliar es una cirugía bastante arreglada, metodológicamente bastante bien implementada, con muchos recursos, por lo tanto está dentro de un contexto de mucha seguridad. Sin embargo, las cirugías que aparentemente no debieran dar ningún problema son las que dan la sorpresa y que son las cirugías de urgencia. Operaciones tan simples como una apendicitis aguda se pueden convertir en una bomba de tiempo, pues se podría detectar una lesión tumoral de colon y eso sería muy complejo. Así como los pabellones, también se remozaron el sector de urgencias y otras áreas que permiten una mejor atención a los pacientes, los que se transformaron en uno de los principales hitos del 2011. Cuenta con todos los boxes necesarios de atención y con un equipamiento completo de alta tecnología para dar una atención a nuestros enfermos. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que el hito más importante es ese. Pero también para nosotros es muy importante la validez que tiene en el sentido de cómo la comunidad nos apoya también. Por otro lado, el doctor Arce manifiesta que necesitan seguir creciendo para poder abastecer a los 105.000 habitantes de la comuna. Uno de los desafíos para este año es trabajar para conseguir la normalización hospitalaria, pues afirma, lo más importante son los compromisos de calidad. Ya, chiquillos, ¿qué les pareció el video? ¿Todos conocían un pabellón quirúrgico? ¿Se hacían la idea cómo era un pabellón? Levanten su manito. Aprovechen de comentar ahora, preguntar qué es lo que les llamó la atención. No, profesora, por mi parte no lo conocía. ¿Qué te pareció? ¿Te lo imaginabas así, Daniela? En las películas se ve así como más espacioso. Encontré que era como más pequeño el lugar, pero sí, pareció bien. ¿Alguien más, chiquillos? Personalmente, creo que hay una diferencia con los pabellones de hospital y los clínicos. De las clínicas privadas, dices tú. Sí, Ya.
Depende. Y te voy a explicar un poquito por qué. Va a depender de la clínica y de los recursos que tenga la clínica, ¿ya? Igual piensen que este video, chiquillo, es del año 2002, o sea, estamos hablando hace harto tiempo atrás, pero era como el que estaba más claro para que ustedes pudieran visualizar cómo es un pabellón. ¿Se fijaron que la unidad de recuperación está a la salida del pabellón? O sea, salen del pabellón y entran al tiro a la unidad de recuperación. ¿Se fijaron en eso? Sí, profe. Ya, eso tienen que tenerlo súper claro, no es como que la unidad de recuperación esté lejos, está al ladito digamos, la circulación desde la salida del pabellón habitualmente es otra puerta, tienen dos puertas, una para la entrada de los médicos y la otra para la entrada de los pacientes, ¿ya? ¿Qué más? Ahí ustedes pudieron ver varios roles. Está el rol del cirujano, del primer cirujano, está el rol del anestesista, está el rol del auxiliar de anestesia, está el rol del enfermero, está el rol del pabellonero, ¿cómo se llama esto? La arsenalera, ¿ya? O sea, el pabellón quirúrgico está lleno de gente y es muy difícil no toparse con la gente cuando uno está en el pabellón. ¿Ya? Si ustedes se fijaron ahí, los pabellones no son tan grandes como se muestran en las películas, depende del pabellón, depende de la cirugía también, hay pabellones que son más grandes cuando son cirugías, por ejemplo, de caderas o que necesitan algún instrumental para visualizar, por ejemplo, un endoscopio o algún equipo de rayos o alguna cosa así, son habitualmente un poquito más grandes, ¿ya? Algo que les haya llamado la atención en relación a lo que ustedes visualizaron de las labores que se hacen en pabellón, cómo están los pacientes, chicos. Bueno, ahí se podía ver igual el tema de los registros, se veía cómo se tomaban registros el personal que estaba ahí en la sala. Así es, el auxiliar de anestesia o el enfermero tiene que estar pendiente de la máquina de anestesia, que es el aparato que se veía atrás, ¿no es cierto? Y que es el que hay que estar controlando permanentemente para poder dar las dosis de medicamentos correctas a los pacientes. Ya. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a la otra actividad. En el Nearpod, vuelvan a conectarse a sus pantallas. Voy a refrescar para que no se nos pierda nada. Y dice, este es un panel como el que hicimos el otro día. ¿Cuántos tipos de anestesia conoces? Descríbelos brevemente, ¿ya? Para que vayan poniendo sus papelitos, chiquillos, a sus Nearpod. ¿Cuántos tipos de anestesia conoces? Hay 3 tipos de anestesia. Paulina, pero tienes que terminar de escribir antes de darle enter. Se les fue el papel. Y profe, es que apreté para poder escribir abajo y se me puso en el escribe portal seguido, ahí. escribe Ya. seguido. Ya, la Giovanna dice anestesia local, regional, general, ya. Belén, anestesia local. La Pamela dice local, regional, general. Ya, a ver. Quedamos en anestesia local como la lidocaína, local, regional, general, anestesia local, regional, general, anestesia completa, regional y local, anestesia general y local, anestesia ya. Anestesia general, ya ahí parece que vamos bien. La Rocío dice, anestesia local, solo adormece una pequeña parte del cuerpo. Ya. La Paulina dice, anestesia local que adormece una pequeña parte del cuerpo, anestesia regional, esta se usa para áreas más grandes del cuerpo como un brazo, anestesia general afecta a todo el cuerpo. Ya. Anestesia regional se usa en áreas más grandes como la epidural. Bien. Duerme una parte del cuerpo, la local, anestesia general que duerme todo, anestesia regional que duerme porciones más grandes del cuerpo. Ya. Están casi todos bien. Paulina, no te preocupes, lo vas a poder hacer después con calma porque lo voy a dejar en el campus para que lo puedan volver a hacer. ¿Ya? Meilín, anestesia local, Lisette. Ya, perfecto. Teniendo claro que tenemos 3 tipos de anestesia, o 3 grandes tipos de anestesia, porque en realidad uno los puede clasificar de distintas formas, ¿ya? Dependiendo del fármaco, dependiendo del efecto que uno busca, o dependiendo, ¿no es cierto?, de la región que se va a adormecer.
Si nosotros tenemos un paciente con anestesia general, y aquí quiero que me levanten la manito, ¿qué precauciones tenemos que tener con esa anestesia general? ¿O de qué cosas nos tenemos que preocupar en el paciente? ¿Qué dice el público? Levantando la manito. Natalia. Natalia Marcial, que tienes el teléfono, iba a decir, el micrófono abierto. Lo cerró rápidamente. Que no había... Natalia, ¿cuáles son las cosas de las que te vas a preocupar tú como enfermera en un paciente con anestesia general? Yo creo que lo más importante sería como los signos vitales. ¿Ya? ¿Específicamente qué? Sí. La frecuencia cardíaca. ¿Ya? No sé qué más podría ser. ¿Qué dice la Nicole? Nicole. De a uno. Los problemas respiratorios. Ya, la parte respiratoria. ¿Quién más tiene la manito? Dylan, no, Byron. El peso talla kilo, ¿no? Ya, o sea, eso se hace antes. En el preoperatorio, ¿no es cierto? Hay que pesar, ojalá al paciente, para que el cirujano, voy a decir, el anestesista no esté estimando en peso para poder ponerle anestesia. Gabriela. Profe, el ayuno del paciente igual es importante. Ya, el ayuno del paciente. Tienes un Michi por ahí que te anda dando vuelta. Sí, ya. Acá está molestando. El ayuno del paciente. Bien. ¿Por qué? Dígame. Disculpe. ¿La saturación de oxígeno? También. No sé quién me habló. Belén Mahmoud. Belén Vega. Belén Vega. ¿Me escucha? Ahora sí. Ay. Fijarse en la temperatura corporal. Ya, ¿por qué? Bien, porque buen punto. Les puede dar hipotermia. Perfecto. Meilín. O sea, iba a decir lo de la temperatura y también la presión arterial. Bien. Gabriela. No, profe. ¿No qué? Ya, le bajo la mano. ¿Alguien más? Chiquillos, Sebastián. ¿Alguna reacción alérgica? Ya, las reacciones alérgicas. Bien. Ya. Bien, chiquillos. Creo que la gran mayoría revisó el material y vio lo más importante. Si hicieron la tarea, con eso van a andar súper bien. La presión arterial, dice la Daniela, la temperatura, ya, perfecto. ¿Dudas en relación a la anestesia? Cosas importantes. La anestesia general, que es como la más compleja, ¿no es cierto? Y está definida en la clase que tienen en el YouTube, es una anestesia que habitualmente se compone de un cóctel de cosas, ¿ya? Primero se administra un relajante muscular y un paralizante. Y además se administra a través de gas, ¿no es cierto?, lo que va a mantener al paciente anestesiado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener muy presente que la anestesia general no necesariamente solo es a nivel de gas, sino que también hay una administración por vía endovenosa, y en cualquiera de los dos casos tenemos que estar pendientes de la respiración del paciente y además de los ojos del paciente, ¿ya? ¿Por qué? Y ustedes tienen que haber visto en las películas cuando los operan, ¿no es cierto?, y les tapan los ojos. Eso tiene una razón de ser. Cuando se aplica anestesia general, habitualmente se aplica un paralizante, ¿ya? Para que el paciente, digamos, no reaccione a través de algún reflejo mientras se le está operando. Y eso significa que paraliza prácticamente todos los músculos del cuerpo y los ojos quedan abiertos, ¿ya? Y si los ojos permanecen abiertos durante, no sé, pues 1 hora, 2 horas, 3 horas sin parpadear, ¿qué creen que va a pasar? Se secan. Se secan, muy bien, y la córnea se erosiona. Por lo tanto,
cada vez que se aplica anestesia general, se le ponen unos parches a los pacientes en los ojos, ¿no es cierto? Y además se les aplica un gel lubricante para evitar justamente esa resequedad en la córnea de los pacientes y que después tengan alguna lesión, ¿ya? Otra cosa importante que ocurre con la anestesia general es que, ya sea administrada por gas o por endovenosa, ¿cierto? Ocurre que el riesgo máximo que tiene esa anestesia es la parálisis respiratoria, ¿ya? O sea, la parálisis de la mecánica respiratoria. Por lo tanto, habitualmente lo que se hace es intubar al paciente para, digamos, reemplazar la respiración normal del paciente por una ventilación asistida, ¿no es cierto?, que le permita al paciente estar en esa condición sin llegar a ser un paro respiratorio, ¿ya? Otro de los riesgos que tiene esa anestesia de acuerdo a la dosis, y por eso es tan importante pesar al paciente antes, ojalá, es digamos, el paro cardiorrespiratorio en general, ¿ya? Uno de los efectos de los fármacos opiáceos más importantes es la depresión generalizada que producen, y por eso hay que estar tan atentos a los signos vitales, a la respiración y a monitorizar todas las variantes que pudieran tener, como la presión, el pulso, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a lo que es anestesia, pueden revisar el capítulo de Lewis que habla sobre la anestesia, ¿de acuerdo? Lo pueden buscar en el índice y se meten ahí y lo van a poder revisar. Ahí está mucho más explicado de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Esa intubación respiratoria que usted mencionó en la anestesia general se hace siempre en todas ese tipo de cirugías con ese tipo de anestesia o solo en algunas? La gran mayoría de las veces, o sea, yo diría que en todas, porque uno de los efectos que tiene la anestesia general justamente es la parálisis respiratoria, la depresión respiratoria. Entonces, para evitar eso y para mantener al paciente oxigenado de buena manera, ¿ya? Tienen que, habitualmente los intuban o les ponen alguna cánula nasofaringea que les permite respirar, ¿ya? Acuérdense que la intubación no es solo a través de la boca, sino que también puede ser a través de una cánula nasofaringea, ¿de acuerdo? Hay distintos tipos de vías. Por eso que a veces a lo mejor los puedes haber visto como esas intubaciones que hacen habituales o las intubaciones con otros dispositivos, ¿ya? ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Alguien? ¿Quién de los presentes que ha sido sometido a cirugía ha estado con anestesia general? Que se recuerde o que quiera comentar. ¿Cuál es el temor de los pacientes frente a la anestesia? Que no van a despertar. Que no van a despertar. Quedarse dormido, sí. Ya, que se van a quedar ahí, ¿no es cierto?, con la anestesia, en el sueño. ¿Alguien más? ¿Paloma? ¿Dylan? Profe, yo tengo una consulta. A ver. Lo que pasa es que cuando yo estaba pequeño, a mí me operaron me retiraron la amígdala y me operaron de la adenoide. Ya. Pero fue muy loco cómo me anestesiaron. Entonces yo quiero saber si existe así ese tipo de anestesia, porque me hicieron inflar un globo. Sí. O sea, me pasaron como un globo como inflado más o menos así, y me dijeron, ya, tiene que ir haciendo... Y ¿sabe qué? Me hicieron contar como hasta 5 y yo ya me quedé dormido, pero con un globo. Entonces, ¿existe esa anestesia o rellenaron Es una un globo? técnica, no es una técnica que se usa con los niños justamente para evitar el tema de la máscara. Ah, ya, profe, muchas gracias. O sea, lo más probable es que le hayan puesto algo al globo y tú sin darte cuenta aspiraste todo el gas desde el globo. Claro. Me drogaron. Ah. Te drogaron justamente para poder operarte. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más, chiquillos? Respecto a la anestesia, la anestesia regional, por ejemplo. La anestesia regional, que puede ser de distintos tipos, ¿ya? Habitualmente se hace a través de una técnica que se llama un bloqueo facetario, que se aplica directamente en el nervio de la extremidad,
¿ya? Y ese bloqueo, y por eso la anestesia regional, dependiendo del tipo de anestesia que se use, es tan delicada porque es la que generalmente cuesta más para que el paciente recupere la sensibilidad, ¿ya? ¿A alguien lo han operado del hombro, o del brazo, o de una mano, o de un pie, o una pierna? ¿De la rodilla, por ejemplo? A mí me operaron del pie. Del pie. ¿Qué tipo de anestesia te pusieron, Byron? ¿Te acuerdas? La local, Local. la Ya, epidural me colocaron. epidural. ¿Cuánto tiempo te demoraste en volver, en tener sensibilidad en el pie? ¿Te acuerdas tú más o menos? No me acuerdo, pero lo que duró la operación, porque después cuando ya salí, parece que duró como 45 minutos. Después que salí, desperté, estaba en recuperación, pero ya podía mover mis pies. Pero la sensibilidad, porque lo primero que se recupera es la movilidad, no la sensibilidad. Ah, la sensibilidad, no me acuerdo. Ya, no me sirve tu ejemplo, Pupairo. Ya. Perdón. ¿Quién más? Dígame. Constanza. Le estoy hablando yo, Constanza. A mí me pusieron también la epidural porque tenía pólipos en el útero. ¿Ya? Pero no sé si fue una reacción alérgica, pero yo tenía adormecido desde la cintura para abajo. Así es. Y sí, y lo que pasó fue que me picaba todo el cuerpo y era muy desesperante. Reacción alérgica. ¿Tú te recuerdas, Constanza, cuánto tiempo duraste sin tener sensibilidad en los pies? Habrá sido como 1 hora aproximadamente. Sensibilidad, no movilidad. Sensibilidad. No, la verdad es que no me acuerdo mucho. Es que yo siento que fue como 1 hora. Fue horrible, fue demasiado horrible porque como le digo que fue desesperante todo. Y Yo creo que ahí, claro, tienen que haberte puesto otra anestesia distinta. Nicole Dulcien. En el parto a mí me pusieron epidural. ¿Ya? Creo que me la habrán puesto como a las 12 del día y la sensibilidad yo creo que, no sé, como a las 7 de la tarde. Recién dejaron que me pudiese parar de la camilla porque la movilidad la tenía, pero es cierto como que sentía mis piernas súper extrañas. Así es. Maylin. Ay, gracias. Es que a mí cuando tenía como 10 años, a mí me operaron del dedito, pero por una uña encarnada. Yo tenía problemas, entonces me sacaron un rayito. Y me pusieron la general y la local porque me operaron 3 veces. Ya. Y la local como que a mí como se demoró como 4 horas porque sentía el dedito así bien gordito, como que no podía moverlo. Y en la general ya cuando desperté estaba como más de 4 horas, más o menos. Pero como era una operación ambulatoria no era tanto. Jennifer. Profesora, a mi mamá la operaron del túnel carpiano. Ya. En la mano derecha y creo que le pusieron anestesia regional. Ya. Pero igual le estuvo adormecida mucho tiempo, un par de horas. Ya. Quiero hacer la distinción, chiquillos. La epidural es un tipo de anestesia que va directo al canal epidural. Por lo tanto, el efecto es más rápido, digamos, más local, porque va directo al nervio, a la raíz vertebral, ¿ya? Pero cuando hablamos de anestesia regional, como por ejemplo la mamá de la Jennifer, que le hicieron una cirugía de túnel carpiano, o lo más habitual en las mujeres, que es la de ¿cómo se llama esto? De hombro, cirugía de hombro, ¿ya? De manguito rotador, que ustedes la tienen que haber escuchado alguna vez. Habitualmente se hace un bloqueo de plexo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que a nivel del hombro está el plexo braquial, que es un nodo nervioso, que es el que se anestesia directamente a través de químicos, ¿no es cierto?, que se inyectan con una jeringa, qué sé yo, como un medicamento, ¿ya? Pero ese bloqueo, que es un poco más amplio, porque lo que queremos es reducir la movilidad y la sensibilidad del brazo entero, ya estamos atacando el nervio, por lo tanto desde el hombro hacia abajo la persona no va a sentir nada. Esa sensibilidad generalmente se recupera como a los 2 o 3 días, ¿ya? No es una cosa como en la anestesia general, que como es un gas, se elimina a la medida que, digamos, se limpia el pulmón y se elimina el gas y se acabó. O la epidural, que
cuando se elimina, digamos, el efecto de la anestesia a nivel del cordón raquídeo, ¿no es cierto? Se elimina el efecto. Aquí no, acá el efecto se mantiene, y se mantiene, como ustedes bien recuerdan, los que han sido operados, de una manera muy desagradable, porque pueden moverse, pero no pueden sentir, ¿ya? Y eso es un riesgo. Ahora, por ahí alguien tocó el tema de que cuando le pusieron anestesia raquídea, ¿no es cierto?, no se pudo parar hasta la tarde, ¿sí o no? Alguien lo comentó por ahí. Y eso es efectivamente porque la movilidad, como yo les decía, se recupera bastante rápido, porque son otro tipo de receptores, pero la sensibilidad, esa que nos protege de los golpes, de los pinchones, de las caídas, de todas esas cosas, no se recupera hasta, dependiendo del tipo de anestesia, como yo les explicaba, cuando es un bloqueo facetario, se recupera días después, ¿ya? Por eso que cuando ustedes van al dentista, ¿no es cierto?, yo me imagino que todos han ido al dentista y a todos alguna vez en la vida les han puesto anestesia, ¿sí o no, chicos? Y les ha dicho el dentista, no coma nada, no tome agua hasta que no se le pase el efecto de la anestesia. ¿Y cuánto les dura el efecto de la anestesia cuando han ido al dentista? ¿Quién ha ido al dentista y se ha sacado un diente? Una hora dice aprox el doctor que no se puede comer después de una hora. Exacto, como una hora. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a la casa, después de una extracción o después de haber ido al dentista, algún procedimiento, ¿qué les pasa con la cara? ¿Cómo sienten la cara? Adormecida. Adormecida. ¿Y qué pasa si comen algo? ¿Qué les va a pasar? ¿Nos vamos a morder? Se van a morder, ¿ya? Por lo tanto, ojo, la sensibilidad es lo último que se recupera con la anestesia, y ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque el paciente le puede decir, no, pero si mire, yo me puedo mover las piernas, puedo mover súper bien, ya, pero ¿y siente? Porque si no siente, no se puede levantar. ¿De acuerdo? Ya. Avancemos. ¿Dudas con eso, chicos, de la anestesia? No, profe. No, profe. Ya. Vamos a tirar ahora una pregunta que van a tener 10 minutos, ¿ya?, para responderla, porque tiene que ver con cuál es el rol profesional de enfermería en las 3 etapas del proceso quirúrgico. Menciona las responsabilidades más importantes. O, si la quieren tomar desde otro punto de vista, ¿de qué se tiene que preocupar esa enfermera en las 3 etapas del proceso quirúrgico? Y responden, ¿no es cierto? Etapa 1, que es el preoperatorio; etapa 2, el intraoperatorio; y la etapa 3, que es el posoperatorio. ¿De acuerdo? ¿Están listos, dispuestos? ¿Corren los 10 minutos? Ya. Como son la frecuencia respiratoria y la temperatura, esta última debido a que el pabellón es frío, bien, además de estar monitoreando si existe algún efecto desfavorable con la anestesia. Bien, recuerden las pausas de seguridad, intraoperatorio, pausas de seguridad, ¿ya? Generalmente es la enfermera la que comanda un poco las pausas de seguridad. Posoperatorio. Se debe monitorear la parte neurológica del paciente y sus signos vitales. Además, en esta instancia hay que estar atentos a cuando el paciente vuelva en conciencia para evaluar su condición, como por ejemplo el dolor, muy bien, que nadie lo ha mencionado, la orina o movimiento vesical, herida quirúrgica, entre otros. Bien. Y aquí a lo mejor yo le agregaría el tema de la invasión del paciente, que se llama ahora instrumentación del paciente. Si es que tiene sonda nasogástrica, si es que salió con algún drenaje, si salió con algún elemento que le hayan puesto en pabellón, todo eso hay que evaluar. La María de los Ángeles no contestó porque no debe haber podido. Preoperatorio, la Camila. Reconocer los pacientes de riesgo, identificar los riesgos potenciales, establecer una comunicación efectiva con el paciente y familiares, identificar el estrés a la operación de cada paciente. Muy bien, Camila. La parte emocional del paciente no se les puede quedar atrás. Recuerden que aparte de todo lo que ustedes tienen que verificar de la parte administrativa, si es que trae los exámenes, si es que la ficha está completa. Paulina, no se preocupe, esto va a quedar, como siempre se los dejo, en el aula, ¿ya?
si la, ¿cómo se llama esto? Si la ficha está completa, si tiene los exámenes preoperatorios, si tiene el consentimiento informado, que es la clase que viene ahora, si, no sé, si comió, no comió, si tiene dolor, si hay algo que le molesta, alguna inquietud, alguna cosa particular, etcétera, 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 ¿ya? Intraoperatorio, considerar los cambios corporales y riesgos potenciales relacionados a la cirugía, valorar los resultados de las pruebas diagnósticas preoperatorias, bien, ya, pero eso se hace, yo diría que en el preoperatorio, no en el intra. Postoperatorio, traslado seguro del paciente a la sala de recuperación, riesgos específicos durante la recuperación, revisar el plan de tratamiento. Bien. Vamos a ver algún chiquillo. Se debe valorar y verificar el estado actual del usuario para minimizar los riesgos físicos y psicológicos para el intraoperatorio y que tenga todo al día en el ámbito administrativo. Bien, intraoperatorio, reducir el riesgo de IAS, manejar los insumos, monitorizar sus signos vitales, comprobar el buen estado del pabellón. Bien, eso se hace siempre antes de, o sea, a ver, cuando un paciente se va a operar, la enfermera de pabellón tiene que estar atenta al tipo de cirugía, a que el pabellón esté preparado, a que las cajas de instrumental sean las correctas, a que estén los medicamentos necesarios, a que esté, no sé, pues si el médico necesita un laparoscopio, que esté el laparoscopio, que funcione, que esté esterilizado, que la luz funcione, que haya jabón, que todo eso se tiene que preocupar la enfermera, ¿ya? Postoperatorio, de igual manera, reducir el riesgo de IAS, monitorizar sus signos vitales, comprobar que sus estados fisiológicos vuelvan a la normalidad, además de reducir el riesgo de espiritualidad o de religiosidad del paciente. Sebastián, ¿a qué te refieres con el riesgo de espiritualidad o religiosidad? No sé si se me escucha. ¿Sí? Ah, ya. Me quería referir como a un estado de... Ay, no sé cómo explicarlo, ¿De pero muchos ansiedad? pacientes... ¿Como de miedo? Sí, ¿De más que de acompañamiento? ansiedad o como de miedo, es que muchos pacientes se sienten alejados de su religión por el tema de la enfermedad o por el tema de la operación. No sé, digamos que la operación no resultó como esperaba, entonces tienen un deceso en su religiosidad o su espiritualidad, que son dos cosas diferentes, y eso igual puede llevar a problemas más adelante en el tema de la recuperación de la operación. Ya, ya, me gusta ese enfoque nuevo. Bien, bien, Sebastián. Daniela puso, preservar la intimidad del paciente en todo momento. Uy, eso es súper importante. Pre, intra y postoperatorio. Ayudar al paciente a mover con mucho cuidado en el postoperatorio. Eso es súper importante también. Orientar al paciente en el preoperatorio sobre el procedimiento. Verificar que todo esté en orden para realizar el procedimiento intraoperatorio. Bien. Eso que dice la Daniela es súper importante, chicos. Aquí, cuando ustedes hablan de atención de enfermería, y me dicen lo mecánico, que los signos vitales, que se orina o no orina, que si tiene dolor, eso es como lo mecánico, ¿ya? Pero hay cosas que van dentro de la atención de enfermería que tienen que ver con la calidad de atención, que es como el componente agregado que ustedes le ponen a su atención. Si usted se acerca al paciente, como decía Sebastián, y le pregunta cómo está, qué sé yo, cómo está, a lo mejor si necesita algo, en el ámbito espiritual o en el ámbito religioso, ¿no es cierto? O en el caso, como pone la Daniela, que hay que preservar la intimidad del paciente, ¿ya? Y que también hay que tener mucho cuidado con movilizar al paciente después de una cirugía, no importa que esté anestesiado. Justamente por eso hay que tener más cuidado, porque cuando el paciente está anestesiado y son muy bruscos en pasarlo, por ejemplo, de la mesa quirúrgica a la camilla, se hacen equimosis y que, digamos, van a aparecer después. Chiquillos, no se estresen si se les cierra la clase, se les sale, se les, digamos, tienen algún problema con la clase, ya estamos terminando. Solo estoy cerrando un poco las ideas que pusieron para que le digan a sus compañeros si quieren realizar esta actividad de nuevo, la pueden volver a realizar y ya vamos a terminar. Dígame. ¿Lo va a dejar habilitado entonces estas actividades para volver a hacerlas? Sí, van a quedar, siempre quedan habilitadas. Ya, profe. Después, ¿ya?
Ya, la Paulina dice en el intraoperatorio identificar al paciente, colocar al paciente en posición adecuada, comprobar que el paciente tenga todos sus documentos. Postoperatorio, control de signos vitales, vigilar la posición del paciente, control del dolor. Ya, y en el intraoperatorio no alcanzó. Bien, aparentemente, por lo que leo, tienen bastante buenas ideas al respecto. Quiero saber si hasta el momento alguien tiene alguna duda, algo que comentar, qué le pareció la actividad, porque con esto ya estamos terminando este miércoles. ¿Dudas, chiquillos, comentarios? ¿Alguien? Me pareció interesante la clase. O sea, las actividades que usted hace, no sé, me gustan. Es algo más dinámico, no sé. ¿Alguien más? Sí, profe, a mí igual me gusta que haga actividades así, para incentivar. Súper. ¿El resto? ¿Alguna duda con la materia? Dylan. Ay, me pilló. Sí, lo pillé. Sí, a mí igual me gustan sus actividades porque, por ejemplo, yo creo que así yo aprendo, bueno, en mi parte yo aprendo mejor así si estoy jugando con lo que vamos aprendiendo en cada clase. Así que sí me gustan sus clases y las actividades que hacen. Lo importante, chiquillos, es que más que les gusten estas actividades, que cuando vengan a estas actividades, vengan ya con el conocimiento que necesitan para poder participar, porque si no, les va a costar participar. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna duda en relación a lo que vimos hoy día? ¿Ya? Entonces, yo ahora voy a cerrar esta sesión para poder dejárselas habilitada en el campus.